ayudarlo a que tome la iniciativa, porque él es la cabeza. La certeza de quedarse soltero, pero elige quédate feliz. Lo voy a lograr porque en la palabra podemos encontrar cómo ser mamá, cómo ser esposa, de qué cosas debe enseñar a las jóvenes, no ser murmuradoras, ser castas. Bienvenidos a un nuevo episodio de DTA. El día de hoy tenemos un tema muy especial del cual hablar, que se trata sobre el rol de la mujer dentro de la cultura y dentro de la iglesia. El día de hoy nos acompaña una mujer que es un ejemplo de fe, es esposa de pastor, es ministra, es líder en nuestra iglesia, es nuestra amada hermana Lirio Alba. Bienvenida, hermana, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias al programa DTA, gracias a Dios por estar aquí, por la invitación, por la oportunidad. Ok. Una pregunta muy rápida, hermana. Si tuviera usted que describir en una frase, ¿qué significa ser una mujer del reino? ¿Qué diría? Una mujer con propósito, una mujer con fe y una mujer con prioridades. Ok. Entonces, hablamos de que hoy por hoy, si fuera de discutir un poco el tema de la cultura, la mujer llega a tener un rol bíblico, digamos. O sea, no solamente vemos como durante la evolución de digamos, de la sociedad, en el avance de la sociedad, hemos visto que la mujer cada vez ha tenido adquiriendo un poquito más de protagonismo. Y no solo protagonismo, sino también un poco más de derechos, no sé si le llamaría derechos, pero le llamaría un poco más o sea, como que está más en el centro de atención en muchas ocasiones. Y eso es genial. Y se ha criticado muchas veces desde el lado de la cultura el rol de la mujer. Y nosotros como creyentes vemos el rol de la mujer no meramente desde la cultura, sino lo vemos a la luz de la palabra. Una pregunta bien rápida. ¿Qué es lo que usted considera en los años de servicio que tiene? ¿Cuál ha sido, digamos, la barrera un poquito más, o el estigma un poquito más difícil a romper en todos estos años? Bueno, yo creo que tengo bien claro el rol de la mujer, porque nosotros hemos sido diseñadas por Dios con roles y características muy importantes. Pero en este momento yo no tengo ni una estima, pero podría ser el rol que hoy en día la mujer ha alcanzado, ¿no? Y que mucho se dice de que está en competencia con el rol del varón, pero yo no lo diría así, lo diría de otra forma, ¿no? Si bien es cierto, la cultura nos ha dado muchos estereotipos, nos ha dado muchos rediseños para la mujer, pero yo me centro más en el rol que Dios, mi creador, mi diseñador, me ha dado a mí como mujer. Claro. Entonces, por encima de lo que la cultura diga, o sea, como creyentes tomamos qué es lo que Dios originalmente en su propósito tuvo para la mujer y para el hombre. Que de hecho es algo muy curioso que después les voy a preguntar más adelante sobre la parte picante de Efesios, donde da digamos, las indicaciones para la mujer dentro del matrimonio, pero eso lo voy a explicar lo voy a preguntar un poco después. Si hablamos un poco del diseño de Dios, cuando hablamos de la mujer, un rol importante, no un rol meramente como, bueno, un rol X, sino un rol importante en la vida eclesial, digamos, para el Señor, en el servicio, y por qué no también en su rol en la familia, ¿no? ¿Qué significa para usted el entender el papel de la mujer dentro del diseño de Dios y no solamente dentro de la cultura actual? Mira, la palabra de Dios en Génesis 2:18 nos dice lo siguiente, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y en ese sentido, esta palabra ayuda, que significa eser, que se escribe eser, también es la palabra que es usada para poder decirnos
una de las características más grandes de Dios, porque nuestro Dios es un Dios ayudador. Y en ese aspecto, a nosotros las mujeres nos ha dicho que somos esa ayuda idónea para el varón. ¿Y qué significa esto? Significa que las mujeres, el mundo actual ve a las mujeres que por el hecho de ser la ayuda idónea, es como que si fuéramos las esclavas de los varones o fuéramos inferiores a los hombres. Pero eso no es lo que significa esta palabra de ser ayudadora, es acompañar al esposo, es caminar junto a él, es tener una fuerza estratégica y complementar de manera perfecta al varón. Porque el varón, si bien es cierto, él es la cabeza del hogar, él es el pastor, él es el sacerdote en el hogar, pero la mujer cumple un rol importante. Hay un dicho muy conocido, ¿no? Que se dice que la mujer no fue creada de la cabeza del varón para que, más. exacto, para hacer más o para mandarle o para sublevarse o para empoderarse. Tampoco fue creada de los pies, para que no sea puesto, como muchos piensan que el ser ayuda idónea son como que estar esclavizada, sentirse inferior. No, Él nos hizo de la costilla de Adán, del lado de Adán, para estar ahí, al lado de Él, apoyarlo a Él, ayudarlo a Él, complementarlo a Él. Este pasaje habla que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Entonces eso nos habla de igualdad. Luego nos habla de igual valor, pero diferentes roles complementarios. Por eso doy gracias a Dios por haberme creado intencionalmente mujer. Qué bien, gracias. Y muchas veces los hombres Último. se nos pregunta mucho, ¿no? El tema de la idónea y eso, pero ¿qué es lo que como una mujer entienden? ¿Qué es ser ayuda idónea? Como mujer, ¿qué es ser ayuda idónea? Bien, mira, no solamente es, como la misma palabra lo dice, ¿no? Ayudar, compartir, entregar, sino también es caminar junto al esposo. Una de las cosas que yo he aprendido, porque yo me casé a los 21 años, joven, y aunque no tuve un modelo a seguir de lo que es ser ayuda idónea, mi familia no conocía a Cristo, vengo de un matrimonio muy disfuncional, ¿no? Mi madre se casó joven, se separó joven y fue madre soltera por toda la vida. Nunca tuve un modelo a seguir. Cuando yo conozco a Cristo y veo que Dios tiene un plan para mí y dentro de ese plan, a los 17 años, era no solamente conocerlo a Él, sino aprender más de Él, pero luego me enamoro a los 21, ¿no? Me enamoro, me caso y a los 21 años soy esposa de pastor, porque luego nos llaman a trabajar a tiempo completo con los jóvenes y a los 3 meses de casada me embaracé de mi primer hijo. Entonces, mamá. Wow, todo bastante. Todo un paquete, un solo Sí. paquete. Entonces, para mí fue algo muy grande y no tenía experiencia, no tenía modelos, no tenía ejemplos de vida a seguir, excepto mi abuela, que cumplió un rol importante en mi vida. Y entonces a partir de ahí yo dije, Dios, ¿ahora qué hago? Ayúdame, son muchas cosas a la vez. Wow. ¿Cómo poder trabajar en esto? Pero lo primero era cumplir ese rol de ser ayuda idónea a mi esposo. Si bien es cierto, son dos vidas que se unen, dos vidas que se juntan, dos vidas que entran al campo de batalla y aprenden todo ahí. Aunque puede haber consejos previos, pero en este caso nosotros fuimos inexpertos sin conocer mucho más que lo que habíamos recibido en nuestra familia. Y yo solamente le pedí al Señor ser la esposa idónea, adecuada para mi esposo. Y le dije, enséñame cómo hacer eso. Y entonces el Señor ahí comenzó a enseñarme, ¿no? Sabemos, que el varón por sí solo, él no puede engendrar hijos. Tiene que tener una ayuda, que es la esposa. Vemos que la esposa es receptiva, es sensible, es relacional, influencia, y el esposo puede ser
menos comunicativo, menos relacional, ser más práctico. Entonces la esposa ahí, con estas características que acabo de mencionar, apoya, ayuda al esposo. También el ser ayuda idónea no solamente es complementar al esposo, quizás él puede tener ciertas cualidades y complementarle hacia ello para luego formar un solo hogar, un solo matrimonio, una sola formación para la familia que luego ha de venir, sino también el de poder ser esa amiga, el escucharle, ¿no? ¿Por qué no en algún momento aconsejarle y corregirle, ¿no? Y es un caminar con él y estar con él siempre, en todo momento, en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud, cuando haya dinero, cuando no haya dinero, en la parte espiritual de poder levantarlo, de poder animarlo, de poder ayudarlo a que tome la iniciativa, porque él es la cabeza. Las mujeres tendemos a empoderarnos, tendemos a que, no lo hace el esposo, lo hago yo lo suplo, ¿no? Pero no es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que ayudar al esposo que tome la iniciativa. Ya que una vez que ha tomado la iniciativa, si él nos dice, bueno, mira, encárgate tú porque esto tiene que ver con la casa y a ti tú lo haces mejor, eso es otra cosa, ¿no? Y entonces es acompañar, es caminar, es estar con él, es complementarlo en todo el rol que él tiene y juntos poder formar ese hogar, esa familia saludable que Dios quiere, ¿no? Que la tengamos y más aún si nosotros vamos a ser una pareja también saludable, ¿no? Me ha hecho acordar una canción que de hecho la cantaron como especial en la boda de Caleb. La canción que Muki cantó, Muki, para quienes no saben quién es Muki, Muki es un amigo de la iglesia. Es una canción de Marcos Vidal, que justo el verso 3 dice, o sea, le habla, es como Dios hablándole al hombre primero y Dios luego le habla a la mujer, le dice, sea un refugio para el loco que te quiere, sea un remanso, un hogar que nunca muere, no le engañes, no traiciones su cariño y recuerda que en el hombre hay siempre un niño, ¿no? Y demuestra que además de ser humana, aún se puede ser mujer y ser cristiana, ¿no? Esa canción a mí me encanta en lo particular, me trae mucho recuerdo el tema de, bueno, yo como vi el rol, digamos, de hogar en mi casa, ¿no? O sea, el apoyo mutuo, como, o sea, sabes usted también que vengo de un hogar de pastores, em, ver, digamos, en acción. Es las cosas de que en mi adolescencia se me enseñó en la iglesia, ver hacia atrás y dije, oh, eso yo lo hice en acción, pero lo hice en mi casa, ¿no? Y ha sido, me es bonito recordar toda esa parte. Muchas gracias por eso, por eso. Y bueno, la segunda pregunta ya me la contestó, de hecho, a ver, dentro de todo el diálogo. Em, Quería consultarle, muchas veces, y eso lo sé hasta por mi madre, eh, la esposa del pastor, o ser la esposa del pastor, mi pastor es titular, a veces carga con muchas expectativas, presiones incluso, ¿no? ¿Cómo usted logra equilibrar el rol de ser esposa, ser madre, o sea, servir en la iglesia y acompañar al varón en el ministerio, ¿no? Sin perder su identidad? ¿Por qué lo menciono un poco? En algún momento, alguna vez escuché de una persona de que, bueno, tenía una vida muy, llamémosle, automatizada. Como que, bueno, es que tengo hijos, tengo eso, tengo que encargarme de todo esto de la casa, y como que no tengo tiempo para mí. Y, y a veces uno a sus 40 años, por esta persona que me lo comentó, puede decir como, o sea, pero tienes familia, tienes un hogar, o sea, tienes cosas por hacer, ¿no? O sea, es, bueno, en fin, a lo que voy es que esta persona quería un poco, fue un momento de desquitarse, ¿no? De una u otra manera, pero en algún momento, o sea, pensar en tu propia identidad, pensar en quién soy yo, qué hago, qué estoy haciendo, cómo logra equilibrar el rol de ser esposa de pastor, esposa, mujer, madre, es el servicio en la iglesia, el acompañamiento al pastor y su propia identidad, cómo logra equilibrarlo. Mira, yo me he quedado impresionada porque acabo de mencionarles que yo me casé a los 21 años, fui mamá, Sí. esposa y esposa de pastor.
Y me acuerdo de un pasaje, porque algo que he aprendido en toda mi vida desde los 17 años, que me reconcilio con el Señor, porque de niña yo había escuchado la palabra de Dios, mi mamá dejó de ir a la iglesia y nosotros dejamos de ir a la iglesia, pero a los 17 años, por un acontecimiento muy triste, me lleva a que yo busque a Dios a los 17 años, me reconcilie, y lo que yo aprendí fue acudir a la palabra de Dios. Si bien es cierto, yo no he tenido modelo de vida, modelo de familia, modelo de esposa, modelo de mamá, no porque con esto yo quiera hablar mal de mis padres o de mis antepasados, no, porque quizás ellos también han pasado cosas en el pasado que no le permitieron ser la madre o el padre o la esposa que quisieron ser, ¿no? Pero yo tengo la bendición de haber conocido a Cristo, y después de conocer a Cristo tu vida cambia, tu perspectiva cambia, tus conceptos cambian, tus ideas cambian, tu vida cambia. Y entonces yo siempre buscaba el consejo en la palabra de Dios. Muy aparte, el Señor, porque nosotros somos seres relacionados, yo decía, Señor, pero necesito personas. Yo creo por ti, por fe, tú me hablas a través de tu palabra, que es la Biblia, pero necesito personas. Entonces Él me hacía que observara a las mujeres mayores. Y de ellas yo encontraba consejo, ya sea como esposa recién casada, luego como mamá, jovencita, y luego como esposa de pastor. Y da la casualidad que estas mujeres en las cuales yo me fijaba porque veía en ellas algo importante que me llamaba la atención en cuanto al rol de la mujer, eran eran mamás de los pastores. Y cuando ya los conocía me daba cuenta que eran ellas. Y me dieron consejos muy sabios. Pero ¿a qué quiero ir? Que cuando yo acudía a la palabra de Dios, le decía al Señor, Señor, hazme como el rey Salomón. Yo estoy entrando a algo nuevo como casada, como esposa, como madre y esposa de pastor. Dame sabiduría para poder administrar mi tiempo y cumplir cada uno de estas facetas que me ha tocado en este momento, a los 21 años, vivir. Quiero hacerlo todo bien y sé que contigo lo voy a lograr. Y sé que con tus consejos, con tu guía, con tu dirección, con lo que tú me dices en la palabra, lo voy a lograr, porque en la palabra podemos encontrar cómo ser mamá, cómo ser esposa, cómo ser ayuda idónea, cómo ser una líder mujer, una seguidora y servidora de Cristo. Y fue así como Dios me fue moldeando, enseñando, guiando entre la palabra, entre las hermanas que con sus experiencias, con sus aciertos y desaciertos me podían aconsejar en cada uno de estos roles. Y algo que se me quedó muy grabado es que nosotros somos edificadoras. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, como yo pedí sabiduría al Señor, estaba aprendiendo primero a ser esposa, ¿no? Con el rol que Dios me había dado. Luego, inmediatamente, después de 9 meses, ustedes saben, ser mamá. Y entonces, buscando todo el consejo, y yo tenía 21 años, pero yo, aún embarazada, con mi bebé, dándole lactar, yo igual acompañaba a mi esposo a la iglesia, al ministerio, porque nos había tocado trabajar con jóvenes. Sí. Y es difícil, pero como yo era joven, creo yo, lo pude hacer. Y considero que Dios es un Dios personal, y Dios me ha llamado a mí también con propósitos eternos. O sea, si bien es cierto, soy la esposa del pastor, pero también tengo una luz propia que Dios me ha dado, porque me ha llamado a mí, antes de conocer a mi esposo, me ha llamado a mí con un plan. Y ese plan es el trabajo con mujeres. Claro. Y todo lo que he vivido a raíz de lo poco que les he comentado de mi familia, ahora entiendo por qué. Porque Dios lo ha cambiado todo eso en bendición. Porque desde los 17 años que yo vuelvo a los caminos del Señor, tengo un llamado y un trabajo con las mujeres. Entonces, con mayor razón, yo buscaba cumplir todas estas facetas o etapas de vida bien. Y entonces, ¿cómo pude yo lidiar estas cosas? Orando,
buscando consejo con la palabra, pero también midiendo y administrando mi tiempo. Me acuerdo que cuando los jóvenes iban a mi casa, bueno, primero, cuando me veían en la iglesia, yo siempre he estado bien arreglada, siempre. Eso lo aprendí de mi abuela, de mi madre. Yo, ahora me siguen mis hijas, mis nietas, de estar bien presentable como mujeres, porque es algo innato que tiene la mujer de estar bien arreglada. Y me acuerdo que los jóvenes me decían, hermana Lirio, ¿cómo usted que está bien arreglada, me imagino que no debe cocinar, no debe limpiar su casa, no debe hacer nada? Y yo le decía, ¿tú qué crees? Y me dice, sí, porque la vemos tan regia, tan arreglada, y aún teniendo un bebé, aún embarazada, siempre estuvo así. Bueno, le digo, te invito un día a mi casa y de repente ahí vas a darte cuenta. vas a darte cuenta, vas a tener una respuesta, o de repente las apariencias que engañas te vas a dar cuenta que son diferentes. Claro, yo no sabía en qué momento los chicos podían caer en mi casa, pero en mi casa siempre ha sido la casa de todos los jóvenes. Y me acuerdo que cuando de un momento a otro tocaban la puerta, yo abría la puerta y me decían, hermana Lilia, ¿va a salir? No, le decía. Ay, que como la vemos bien arreglada, no. Tengo que cocinar, tengo que limpiar la casa, tengo que lavar la ropa, tengo que luego ir a recoger a mis hijos al colegio, porque mi esposo estaba en la iglesia. Y me miraban así todavía, entonces puse la cabeza. Y así arregla su casa, y así va a cocinar, y así. Por supuesto, ¿por qué no, hijo? Pasa adelante, toma asiento. Yo no tardaré en venir mi esposo, claro, ¿no? O simplemente buscaba un lugar donde estar, porque de repente tenía problemas en su casa. Entonces yo quería que ellos se sintieran en casa, que esperara a mi esposo para luego abordarles, apoyarles. Y si yo también podía estar como una función de mamá espiritual, también lo podía hacer. Y ellos se dieron cuenta de que no necesariamente yo tenía que estar mal arreglada, descuidada por el hecho de ser ama de casa, ¿no? Y mamá. Pero igual, ellos siempre se estaban preguntando y yo les pude decir de que sí, se puede hacer las cosas. Y luego también tenía que ir a las reuniones, a la vigilia que mi esposo tenía con los jóvenes, y siempre iba con mis pequeños, con mis hijos, para arriba y para abajo, y se tenía que enseñar, yo enseñaba, y Calé y Jeremy, si lo conocen, ellos se quedaban quietecitos a mi lado, yo les traía sus rompecabezas, cosas para colorear, sus comidas, yo sabía a qué horas comía, y en eso que estaba yo enseñando, hacía un break y atendía a mis hijos, y eran niños que no correteaban, de verdad que fueron unos ángeles, le doy gracias a Dios. Estaban ahí donde estaba mamá, y si se movían hasta donde mamá los podía ver, y eran niños muy educados, muy tranquilos, muy nobles, considero que hasta ahora lo son. Y entonces yo dije, Señor, wow, de pronto pasó el tiempo y mi esposa, mamá, con mis hijos iba al servicio, a la iglesia, y ellos crecieron ahí, se formaron así. Y ahora les puedo decir el fruto de todo ese trabajo, de toda esa formación que ahora ellos les sirven al Señor, están en los caminos del Señor y han formado familias saludables que sirven y aman y tienen temor del Señor. Entonces, sí se puede, querida joven, que de repente en este momento nos puedas estar viendo, querida mujer, sí se puede. Recuerdo a la mujer virtuosa, una mujer que dice que ella compró campos para trabajarlos, tenía empleados, pero ella era la primera en levantarse y la última en acostarse. Y no obstante que tenía un trabajo, una parcela que trabajaba y tenía sus empleados y alargaba su brazo y extendía su ayuda también a ellos, nunca descuidaba su hogar, porque era una mujer que preparaba grandes potajes para su familia. Y no eran las mismas comidas, porque con lo que ella producía en su campo de trabajo, hacía intercambios con otras cosas como nuevas insumos para cocinar, y hacía grandes potajes. Dice que cuando hacía frío ella cosía la ropa para los hijos. Entonces imagínense esta mujer virtuosa, trabajaba, era esposa, era mamá, era ama de casa, ayudaba al necesitado. Entonces si vemos que esta mujer pudo, yo dije, Señor, yo también lo puedo. Y mire que el Señor dejó todo un capítulo hablando de esta mujer virtuosa que un padre o una madre le recomienda al hijo que con ella se debe de casar. Entonces, para mí, Proverbios 31 fue clave. Yo dije, si esta mujer de ese tiempo lo pudo hacer,
y yo también soy mujer, en otros tiempos también lo puedo hacer. Y creo que eso me guió a poder administrar todo. Y ojo, que yo cocinaba, yo lavaba, y antes no había lavadora, lavábamos a mano. Después ya yo pude comprar la lavadora. Limpiaba la casa. Ojo, mis hijos no usaban pañales descartables. Antes se usaban los pañales de tela. Y esos pañales de tela, primero tenías que desaguar, después de desaguar, sobar, escobillar, luego hacerlo hervir en jabón, y una vez que lo hicieras hervir en jabón, enjuagarlo, colgarlo, y una vez que esté colgado, plancharlo y guardarlo así por pañales. Y era pañal delgado, pañal grueso y las puntitas, que le llamaban para ajustar el pañal, porque antes ni calzón de plástico había. Esos pañales fueron los que usó Caleb. Luego vino los famosos pañales descartables, que ya los usó Jeremy. Ya tuvieron 2 hijos, y era más responsabilidad, y pude, en cierto modo, y la economía ayudó también y a poder usar ambas cosas con Jeremy, ¿no? Pero si esta mujer virtuosa lo pudo hacer y Dios nos la dejó como referente, como ejemplo a seguir, ¿por qué no? ¿No? Entonces fue mi referente para poder administrar todas estas facetas en mi vida. Qué bien. Y bueno, somos humanos dentro de todo. Es espectacular igual ver cómo logra manejarlo bastante bien, la verdad. Pero también, o sea, como seres humanos, como seres caídos, Así es. que nos enfrentamos a retos y dentro de no todo es perfecto. ¿Qué suele usted hacer en casos de si sintiera agotamiento emocional o agotamiento espiritual, ¿no? Porque nos pasa a todos, pienso, o sea, no somos perfectos y hay momentos donde viene la angustia, viene las dudas, temores y demás, ¿no? O sea, pero ¿qué suele hacer cuando siente ese tipo de situaciones? Hasta ahí, hasta antes de tu pregunta, todo fue hermoso y color de rosa, ¿de verdad? Pero bueno, estaba respondiendo preguntas. Y qué bueno que venga esta pregunta, porque sí, no fue fácil. No fue fácil porque, en cierto modo, uno no suelta el pasado. Y cuando uno enfrenta estas etapas, siempre recuerda el pasado. Y para mí, que en ese entonces, antes de conocer a Cristo, era una persona muy depresiva, muy solitaria, muy temerosa, tenía mucha vergüenza, tenía culpa. Yo creo que cargaba todo lo que he vivido de mis abuelos, de mis padres, lo cargaba yo como si yo fuera la culpable. Pero como dije una vez más, Dios te hace nueva criatura, te dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y cuando yo les hablé de que le pedí a Dios que me dé sabiduría como se la dio al rey Salomón, yo le dije, Señor, yo quiero creer en tu palabra y no solamente creerla, sino también aplicarla a mi vida. Y cuando yo estaba en esos momentos difíciles de tristeza, porque a veces llega un momento en que te cansas, por ejemplo, esposa, ¿no? Esposa, mamá, esposa de pastor, el ministerio, la casa, te llega a abrumar, te llega a cansar, te llega a agotar, llega el momento que tú dices, ya no puedo más. Pero cuando uno está firmada, cimentada, enraigada en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él nos dice, es llevadero. Algo que yo aprendí es que Dios es mi Padre, el Padre que nunca tuve. Y ese Padre me abrazaba cuando estaba así, me aconsejaba cuando estaba así, me guiaba a través de su Espíritu Santo a buscarle. Y no era una hija que yo venía y le decía, ya papito, dime lo que tienes que decir, que yo te obedezco. No, yo venía y le decía, mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira todo lo que tengo que hacer, soy joven. Yo no he vivido mi infancia completa, no he vivido mi adolescencia como todos los adolescentes y de frente soy mamá, esposa, pastor. Hubo esos momentos con mi Señor y se los dije, me siento así, ¿qué me vas a decir ahora? Así era mi relación con el Señor, estoy siendo transparente.
Y luego que yo sacaba todo lo que sentía y cómo me sentía y lo que pensaba, luego sentía una calma y como que él me decía, no estás sola, yo estoy contigo, nunca te dejaré. Y hay una promesa que siempre, hasta ahorita para mí es grande, que es, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo nunca te dejaré. Porque a mí no me criaron mis padres, me dejaron con mis abuelos. Y mis abuelos, en lo poco que conocían de crianza, me criaron. Pero fue para bien. Ya ese será tema de otra ocasión. Y entonces, él no me abandonaba, porque yo acudía a él. Y luego sentía que me decía, ahora sí, escúchame a mí. Y entonces, ¿qué venía a mí? Todo lo que yo había aprendido de su palabra, ¿no? Si estás cargada, cansada, ¿no? Búscame a mí, ven a mí, yo te haré descansar, tu carga es ligera. Y comenzaba la palabra a fluir en mí, y entonces yo comenzaba a creerle y decía, sí, Señor, sí, Señor. Y de pronto ya me sentía animada, motivada, con nuevas fuerzas, a seguir adelante, saber que no estaba sola, saber que Dios, el Dios Todopoderoso, quien me creó, quien tiene el control ahora de mi vida, estaba conmigo hoy, mañana y siempre, todos los días de mi vida. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y si yo mientras sea débil, Él se fortalece en medio de mi debilidad. Entonces yo trataba de hacer su palabra eficaz. Pero también somos humanos, relacionales, y siempre necesitamos a alguien al lado. Sí. Para eso está el esposo también. Para eso está una amiga. Algo que yo aconsejo mucho, que aprendí. Mira, esto nadie me lo dijo. Lo aprendí leyendo la palabra. Que una mujer, y creo yo también un varón, todo ser humano, debe tener un Pablo. Un Pablo que te enseñe, que te forme, que te instruya, que sea tu maestro. Hablando humanamente, ¿no? Porque sabemos que Dios está primero y te da todo. Luego, tener un Bernabé, con quien compartir tu dolor, tus tristezas, tus aflicciones, llorar juntos, que te escuche, abrazarte. Vamos, yo te animo, caminemos, hagamos esto. Y solamente el hecho ya de haber hablado, de haber sido escuchado, hace que te sientas mejor, tu Bernabé. Pero también tienes que tener un Timoteo, donde tú formes a alguien también, ¿no? De lo que tú estás aprendiendo en tu vida, en tu día a día, también lo puedas enseñar y dejar ese legado a otro. Y en ese sentido, he aprendido a ello. Y como yo les había dicho también, que yo era una persona muy, que se deprimía. No crean, hasta ahora lucho con la depresión. Porque hasta ahora lucho con los recuerdos que han quedado muy grabados desde el vientre de mi madre. Pero sé a dónde acudir, sé a dónde refugiarme, sé dónde recibir nuevas fuerzas y seguir adelante, porque tengo una familia, porque tengo un propósito. La primera pregunta que me hiciste era acerca de, como mujer, cómo yo podría decirte que una mujer puede ser importante en el reino de Dios, en los propósitos del reino de Dios, y yo te había mencionado, ¿no? Teniendo un propósito, teniendo fe y prioridades. ¿Por qué prioridades? Porque tú tienes la oportunidad de cumplir ese propósito por la cual Dios nos ha llamado en tu vida personal, en tu familia, en tu iglesia donde asistes, pero también en la comunidad. Y yo creo que en ese sentido, nosotras no solamente somos edificadoras, también somos formadoras de generaciones. Y algo que yo quiero hacer con mi vida, con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, es poder dejar un legado, poder dejar huellas. Quiero ser una mujer que deje huellas, porque Cristo vive en mí, porque Cristo ha dado sentido a mi vida. Y por eso es que he podido ser esposa, madre, esposa de pastor y ahora encargada de un ministerio hermoso con las mujeres. La verdad es una bendición, la verdad, poder escuchar aún en su propia experiencia cómo ha lidiado y cómo ha superado muchos desafíos. ¿Cree usted que aún en la iglesia
existen estereotipos sobre lo que la mujer puede o no puede hacer, o sea, hablando de en la iglesia, y si existen esos estereotipos, ¿cómo enfrentarlos, no? Como... Ujú. Algo que he aprendido a lo largo de este tiempo observando a las jóvenes y bueno, en cierto modo yo también he sido influenciada, aún ya no siendo tan joven, pero hoy en día se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y sutilmente creo yo que esta ideología, este concepto, se ha metido aún en las jóvenes de la iglesia. Por eso es que yo siento que tengo un encargo de parte de Dios con respecto a esto. Y quiero ser una mujer que vaya en contra de la corriente, en contra de la cultura. Yo me acuerdo que cuando investigué un poco acerca de el feminismo, y solamente voy a decir 2 cosas al respecto para no crear mucha polémica. Esta mujer francesa que fue la líder de este movimiento, si bien es cierto, comienza con buenos fines, con buenos objetivos, pero creo yo que cuando uno no tiene a Dios, entonces se deja llevar por su propia opinión, se deja llevar por lo que ha pasado, lo que ha vivido, y estos buenos objetivos se convierten en malos objetivos. Y entonces vino, creo yo, para mí su decadencia, porque comenzó a hacer las cosas equivocadamente. O sea, se fue en contra del diseño divino, en contra del diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Y desde ahí, para mí, falló. Pero me quedo con algo que dijo esta líder cuando la entrevistaron y le dijeron, ¿cuál fue el éxito de tu movimiento?, le dijeron. Y ella dijo, nuestra poderosa hermandad. Cuando yo escuché esta palabra, poderosa hermandad, yo dije, wow, qué tremendas palabras. Y Dios ya me estaba guiando a hacer cursos para mujeres, donde se lleve a cabo lo que dice Tito 2, ¿no? Tito 2 es un encargo que le da Pablo a Timoteo y le dice, no le da directamente a él la orden, no le da directamente a él el encargo, sino le dice, dile a las ancianas de la fe, que luego la misma Biblia le dice que son maestras del bien, que enseñen de acuerdo a la sana doctrina a las más jóvenes. Y le dan una lista larga de qué cosas debe enseñar a las jóvenes, no ser murmuradoras, ser castas, ser respetuosas, amar a sus maridos, amar a sus hijos, sujetarse a sus esposos, ser hacendosas de su casa. Y todo esto le dice para que no tengan nada que decir del Evangelio, para que el Evangelio sea adornado, con mujeres que viven así, de acuerdo a la sana doctrina. Y no se lo encarga a un varón que le enseñe, sino le dice, dile a las ancianas de la fe que enseñen. Entonces yo me considero esa anciana en la fe. Yo me considero esa mujer que Dios ha creado con un propósito de poder dejar un legado y pasar una posta a las generaciones venideras con estos principios y valores. Y entonces creo yo que nosotros debemos de ir contra esta corriente, contra estos estereotipos, contra estos empoderamiento de la mujer. Yo creo que debemos volver a los principios de Dios, al diseño divino de Dios, a ser mujeres que vivamos en este mundo de mentiras, en este mundo salvaje, que seamos mujeres que ya no sigamos creyendo en las mentiras, sino que seamos libres con la verdad, porque todo eso adorna el Evangelio del Señor. Y solamente así vamos a poder ser mujeres del reino, mujeres con propósitos. Y solamente así vamos a también a trabajar en nosotros y nosotras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y vamos a poder ser
esas mujeres conforme al corazón de Dios, mujeres que estén seguras de su identidad, mujeres que transmitan esa identidad a las más jóvenes, que estén satisfechas con su identidad, porque Dios creó hombre y mujer. Y en ese sentido, yo me considero y le pido al Señor que, teniendo este privilegio que Él nos ha dado con el Ministerio de Mujeres en nuestra iglesia, que se llama Amadas por Siempre, poder dejar esto bien en claro, enseñar a las jóvenes sobre todo este tema que es muy importante, porque mi generación y las generaciones que nos anteceden vamos a pasar. ¿Y qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones venideras? Yo quiero ser una mujer que deje huella, pero porque Cristo brilla en mí, porque Cristo está en mí, es que yo voy a dejar huella, ¿no? Y es uno de los propósitos por el cual Dios me ha llamado con este servicio de mujeres. Qué genial. Quiero hacer una pregunta poco picante. No, me puede meter en problemas esta pregunta. Hace poco hablaba con unos hermanos sobre el tema de la soltería. Digamos, en una iglesia que es grande hay gente de todas las edades, ¿no? Adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, etcétera. Eh, o sea, naturalmente sabemos que, o sea, la estadística es hay más mujeres que hombres. No todas se van a poder casar. Pero muchas mujeres le echan la responsabilidad de su soltería, digamos, es que no hay chicos, ¿no? O es que los chicos no se ponen las pilas, además. Y a veces yo encuentro huecos en el diálogo, en el discurso que suelen decir. ¿Usted cuál cree que es la problemática de por qué hay muchas mujeres que se quedan solteras? Es un tema de toda mi vida. Trato con mujeres desde 35 años en adelante, ¿no? Que son solteras. He hablado con cada una de ellas y creo yo que hay muchas exigencias, ¿no? Me parece que en el fondo es buscar el hombre o la mujer ideal. O sea, tú no me estás preguntando sobre la soltería, pero se da también en mujeres como en varones. Sí. Entonces, a veces el ideal es tan alto que si no cumples tus expectativas, entonces tú dices, bueno, será más adelante conoceré a otra persona que cubran estas expectativas. De repente por ahí encuentras a alguien que las cubre, pero no del todas, o comienzas a conocerlo y dices, no, eso no es para mí. Y de pronto pasan los años y te das cuenta, como las mismas chicas lo dicen, ¿no? Que se les fue el tren. Y cuando yo he hablado con ellas y les he preguntado simplemente, ¿tú quieres formar una familia? ¿Quieres tener una familia? Porque de eso se trata, ¿no? O sea, tú te casas no para ser feliz, sino para hacer feliz a la otra persona y para formar un hogar, una familia. Dicho sea de paso que el Señor desde el comienzo dijo al hombre y a la mujer fructificados, ¿no? Claro. Multiplicados. Entonces estamos hechos no solamente para contar la historia de Cristo, sino también para cumplirla, ¿no? Y entonces todos estamos creados para formar un hogar. Claro está que también hay un llamado a quedarse solos. Pero cuando uno tiene ese llamado, ¿no? Como Pablo, te quedas solo pero contento, Sí. alegre, confiado en que Dios te llamó para estos propósitos exclusivos de llevar su reino, de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra sin formar un hogar, porque solamente te ha llamado para eso. Pero muchos piensan que bueno, si no tengo el don, porque si lo tuvieras, bueno, te quedas solo. Pero si no tienes el don y quieres formar un hogar, entonces, ¿qué es lo que te prohíbe? ¿Por qué estás dejando pasar mucho tiempo, no? Algunas dicen que es como es que los chicos no se acercan. Y ahora, yo puedo tener una opinión un poco bastante cruda.
Em, si veo la estadística, después de los 30 años hay un 50% menos de probabilidades de que una mujer se case. Naturalmente porque el varón post 30 años también, mm, más allá de ver la fertilidad de la mujer, ve eh, tranquilidad, paz, o sea, busca paz de una u otra manera. Entonces pasa mucho en varones que se fijan en personas menores. Entonces naturalmente post 30 años es más difícil que la mujer consiga pareja. Y entre más pasan los años esa probabilidad se reduce. Ahora, ¿usted cree que le han puesto poca importancia entre los 20, digamos 22 y 28, del ser intencional con un deseo de tener una familia? Lógicamente hay situaciones en las cuales no se puede, ¿no? Conozco casos de mujeres que han tenido que empezar a estudiar recién a los 22 y han acabado su carrera a los 27 y han sacado adelante su familia, ¿no? Y de repente esa ha sido su prioridad y de repente una relación no ha sido prioridad o de repente ha sido puesta de atención, pero en algún momento se llegaron a los 30 y se dieron cuenta de que, uy, no le di prioridad a esto en mi vida antes y ahora estoy sola. Y o también gente que desperdició sus 20 eh, fuera de la iglesia, tomando malas decisiones y llegaron a los 30 y me toca vivir con las consecuencias de mis decisiones, ¿no? O sea, lo digo porque no me baso en una regla, sino me baso en una estadística, ¿no? La data dice, después de los 30 es el 50% menos probable de que consigas pareja. Y lo segundo es que una vez hablaba con una amiga que es médico y ella me dijo, ella tiene 30 exacto, clavados. Y ella me dijo, yo quisiera casarme, pero sé que y dijo, sé que soy histérica. Dijo, y pocos me comprenden y pocos me aguantan. Dijo, pero quiero ser mamá. Entonces he considerado congelar mis óvulos. Ella no es cristiana, es una amiga, es una colega, no colega exactamente, pero es una amiga que conozco de años y que una vez hablamos de este tema. Y ella me dijo, quiero congelar mis óvulos para, digamos, ser madre igual, porque quiero ser madre así no tenga un esposo. Ella consciente de así no pasa, ¿no? Y ella me lo dijo, pero quiero hacerlo antes de mis 30. O sea, ahorita, si no consigo a nadie, antes de los 33. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque después se vuelve geriátrico. Para ser madre primeriza después de los 30 cada vez es más riesgoso. Y yo digo, que eso me hizo pensar en un momento. Dios en su infinita sabiduría dentro de su diseño perfecto con el ser humano. Claro, obviamente Sara dio a luz creo que a los 100 años. Sara, o sea, ya muy anciana. Y la Biblia dice que no podía tener hijos. Pero hay un periodo en el cual la mujer llega a ser muy fértil y es, digamos, llamémosle el rango ideal en el cual casarse y engendrar hijos. Previo a eso eres muy joven. Y post eso, más que ya que el tren se pueda pasar, se vuelve más complicado. Yo a veces he pensado en, Dios en toda su sabiduría te diseñó de esa manera. ¿No crees que tal vez se debió haber dado prioridad en ese rango de edad de, de buscar priorizar una familia por encima de los demás, de las demás situaciones? Nuevamente, hablo en general, no hablo de casos específicos. Como le mencioné, hay casos específicos de gente que saca adelante su familia o de repente nunca le puso prioridad, nunca ha querido darle prioridad, pero de repente es complicado para ellos. Em, pero yo digo, yo veo esta data y digo, ¿ve alguna relación con el hecho de, ok, si quiero ser madre, ¿cuál es el... O sea, ¿me debería preocuparme más por esto en mis veintes? Mira, yo me casé a los 21, tuve mis 2 hijos y a los 35 quise tener mi tercer bebé buscando a la mujercita. Y supuestamente yo estaba bien, pero no pude engendrar. No me cuidé, podía salir embarazada en cualquier momento, estaba ok ginecológicamente, pero nunca me embaracé y anhelaba tener una hija mujer. Y yo dije, ¿qué pasó, Señor?
Pero antes de responderte esta pregunta, quiero decirte lo siguiente, o sea, nuestro Dios es nuestro creador. Él nos dio la vida. Y yo creo en algo, y mira que aún a pesar de lo que he pasado, ustedes conocen la historia de mi hijo, sigo creyendo en lo que yo he podido comprobar. Si bien es cierto, para que nazca un bebé, el hombre y la mujer se tienen que unir en matrimonio, dentro del matrimonio hablando, para poder procrear. Pero puede que ahí también haya una mujer infértil y no pueda tener hijos. Y se pueda quedar así sin tener hijos. Pero hablé también de que somos dadoras de vida, no solamente biológicamente hablando, sino espiritualmente. Podemos ser mamá de corazón a través de la adopción. Pero también acabas de mencionar la historia de Sara, que ya aún siendo anciana, de mayor, no me acuerdo si 90 años, creo, Claro. Dios le dio un hijo. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? El hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Pero, ¿qué es lo que creo yo? ¿Es el hombre y la mujer quienes deciden tener un hijo? ¿Es que biológicamente, como la ciencia dice, y porque los que sabemos, pueden tener hijos? O sea, sí, pero también yo creo en algo mayor, que Dios puede hacer milagros. Y aún en esos milagros de darte hijos cuando no los puedas tener, o porque ya eres mayor, como el caso de Sara, pero también Dios puede que quiera que tú seas papá o mamá de corazón. Hablando de lo que tú me dices de la edad, sí, o sea, en tu juventud tú puedes ser más, como le dicen, la palabra se me fue, fértil, más fértil para tener bebés, porque no les digo, yo me casé y a los 3 meses salí embarazada y después ya planifiqué con mi esposo, el segundo nació a los 3 años y medio porque lo planifiqué, pero también aún yo, cuando te conté la historia de que después quise tener una bebé y no lo tuve, pero ¿qué pasó si todo estaba ok? Claro. Y entonces ahí entendí que si la voluntad de Dios era que con 2 me quedara, con 2 me quedé. Y entonces yo dije, Señor, entonces ya tú me traerás las hijas a través de que mis hijos se casen. Bueno, me ha traído a mis 2 hijas y a una nieta. Bueno, Dios lo quiso así. En cuanto a los jóvenes, tanto hombre como mujer, que se quieren casar, formar un hogar y conocer a una persona, enamorarse, pasar todo ese proceso antes del matrimonio y que ya son mayores, ¿no? Porque como tú dices, han tomado decisiones de que de repente han habido varones que se han sentido, te cuento por los casos que yo he tenido, ¿ok? Porque pueden haber muchas razones, el tiempo no nos va a dar acá, pero 2 a 3 razones claves. Las mujeres maduramos rápido y la madurez nos lleva a tomar decisiones que nos lleven a terminar rápido una carrera, encontrar un buen trabajo y esos logros te llevan a aspirar más, a desear más y la mujer avanza y le gusta crecer, ¿ok? El varón termina también igual que ella la secundaria, entra a la universidad, de repente no es su carrera, cambia de carrera, por ahí dice, oye, no me voy a tomar mi año sabático y lo voy a retomar después porque no estoy seguro de que esa sea mi carrera. Y entonces pasa el tiempo, pero la mujer ya llegó a cierto, ¿no?, nivel y el hombre todavía está pensando qué carrera tomar. Y entonces a veces los varones, porque yo he hablado con varones que conozco que son muy queridos por mí porque los he visto crecer, ¿no?, desde jóvenes y ahora ser maduros, y digo, ¿qué pasó? Entonces cuando yo he hablado en su momento, como que ellos se sentían, no, pero es que ella trabaja, es que ella ya gana dinero, yo recién estoy terminando mi carrera, recién me voy a posicionar, entonces como no me siento bien, no me siento bien que ella sea la del dinero, sea la que ha terminado, sea gerenta y yo todavía estoy, se sienten mal por eso. El otro lado de la moneda, las mujeres, ¿no?
no se sienten atractivas, son llenitas, los valores se exigen, porque lógico, los hombres son visuales, ven, aprecian lo hermoso, lo bello, lo estético, y la mujer de repente es llenita, no se arregla muy bien, pero es hermosa por dentro, pero por fuera de repente uno dice que no lo es, pero sí lo es, ¿no? Porque uno no se va a fijar en la belleza externa, hay que fijarse en la belleza del corazón. Entonces ellas también se sienten menos, y entonces cuando un chico se le acerca, se asustan, se van, no creen que sea posible que la busquen para conocerla, para tratarla, para ser amiga, para de repente empezar una relación. Y entonces hay temores por ambos lados, de este tipo como de otros, porque también he solido escuchar cada cosa, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene más de 45 años, y yo les digo, oye, me están contando las chicas de 20 años que tú estás, que las sigues y las buscas. Y él me ha dicho, sí, pues es que tengo que buscar carne fresca. Oh, de verdad que le dije, te amo tanto, pero me da ganas de darte. Yo creo que conozco ese caso creo que lo escuché hace un par de días. Y a ver, entonces yo dije, ¿qué cosa? ¿Y sabes lo que yo le dije? Le saqué un espejo de mi cartera y le dije, mírate. Le dije, ¿qué estás pidiendo, por favor? Le dije, ¿no? Pero bueno, éramos amigos, en ese momento hubo esa broma, pero después hablamos seriamente. Y yo le dije un par de cosas. Él hasta ahora está soltero, ¿ok? Ha decidido quedarse soltero, considera que como que Dios le ha dado la certeza de quedarse soltero, pero le dije, quédate feliz, contento, no amargado, igual a las mujeres. Entonces mi consejo hoy en día, hoy por hoy, a las mujeres, que es mi ámbito donde yo trabajo, es decirles a ellas, ¿no? Que no esperen, no busquen al hombre ideal, no se comparen. Una persona que ama, ¿no? Busca la felicidad del otro y conócelo, trátalo. Nosotros que somos creyentes, todo lo llevamos en oración. Ponle las manos del Señor, dile que te confirme. Si tú ya eres una persona adulta, habla con el joven y dile, mira, si vamos a empezar una amistad, yo quiero que sea algo que va a tener un futuro, porque yo no estoy probando, no estoy intentando, no estoy viendo a quién acierto, no, yo ya estoy pensando en algo serio. Y también por ahí ese es el segundo problema, que a veces las mujeres ya, si están con un chico, piensan para luego terminar casadas con él. Claro. Pero el chico, a veces no es ese su pensamiento, es voy a intentar, si me llevo bien con él, con ella, para formar recién un hogar. Y el amor no es así, el amor es todo lo da, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo entrega, sin esperar nada a cambio. Right. Jesucristo, ¿cómo nos ama? Imperfectos. Porque si fuéramos perfectos no necesitaríamos el amor de Cristo, pero Yo concuerdo con usted, o sea, de hecho, a varios varones en algún momento cuando he escuchado este tipo de conversaciones, de hecho hace poco escuché una, dije, ¿qué barbaridad estoy escuchando? O sea, tú ves a Dios en todo el Antiguo Testamento, ves a un esposo descorazonado por su esposa, digamos, que lo da todo por su pueblo, castigo y todo, pero o sea, se entrega al 100%. En caso de probar, no es ni, y ojo, ni en la civilización mundana, hasta ahí es mal visto el tema del probar, nada más, es como, es caminar sin rumbo, sin propósito. Pero no, claro, o sea, aunque yo conozco casos de la mujer no es que ha probado, pues, no es la mujer ha sido como, conozco, pero sin ninguna meta a corto plazo, hay casos de ambos. Pero para ir cerrando, gracias hermana Lirio por habernos acompañado el día de hoy en este podcast, ha sido muy, muy enriquecedor. ¿Qué le diría a usted si hay una joven cristiana que ve este podcast y nos escucha y duda de repente de su valor, de su llamado, de qué es lo que ella quiere para su vida? ¿Qué le diría a usted a esa joven? Bueno, en primer lugar, gracias Esteban, gracias DTA. Queridas jóvenes, yo les diría lo siguiente. Nuestro Dios es nuestro diseñador. Él nos diseñó de una manera hermosa. Miren cómo nos hizo el Señor. Hablando de todo lo que he comentado, abreviando un poco. Dios nos hizo mujeres sensibles, receptivas. Nosotros podemos ver el dolor de las demás personas, podemos percibir si están pasando cosas difíciles y tú muy bien lo sabes. Y somos sensibles también, ¿no? Nos adolece el dolor de los demás y por eso también a veces nosotros nos sentimos quizás solas, tristes.
Pero no solamente Dios nos hizo así, sino también Dios nos hizo mujeres que desarrollamos fuertes vínculos. Y eso nos lleva a grandes planes, a grandes objetivos. El que tú puedas acercarte a otra joven, a tu par, y poder de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, tanto bueno como malo, y que ahora que conoces a Cristo, tú cómo puedes llevarla a que ella también pueda tener un encuentro con el Señor y pueda su vida cambiar y tener un nuevo horizonte, tener esperanza, tener nueva vida, nuevos rumbos al encaminarse al camino perfecto que Dios nos da. Y también Dios nos ha hecho capaces de ser esas ayudas idóneas, no solamente para nuestros esposos, aún en la iglesia, en el ministerio, ¿no? A los pastores. Ustedes han visto que en la iglesia tenemos un buen grupo de mujeres liderando, porque ellas entregan todo su corazón al Señor. Entonces yo quiero decirte que no olvides de dónde fuiste diseñada, quién es tu diseñador, con qué propósito te diseñó. Él te da un poder grande que es la fe, y esa fe tú la puedes usar en tu vida personal, familiar, tu vida de iglesia, como también en la comunidad. Sé una mujer diseñada con propósito. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermana Lirio. Hoy recordamos que la mujer no es un complemento secundario en el reino del Señor, sino una columna firme dentro de los propósitos que tiene el Señor para nosotros. Comparte este video a una joven cristiana o no cristiana que de repente pueda estar luchando con sus propósitos, con la duda de su valor. Compártelo, dale like. Nos vemos en el siguiente episodio.